La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de la entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Un poquito resfriado, un poquitito tomado la voz, pero como es la tradición para mucha gente, ¿no?, en esta época del año. Vamos a conversar de política y vamos a mirar un montón de temas contingentes. Lo vamos a hacer con el senador del PPD, Ricardo Lagos Ver. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista Prime. Entiendo que además andamos más o menos igual, parece que estuvimos en la misma fiesta. Sí, efectivamente ando medio achacado con un resfrío. Bien latero, la verdad. Y no me he sentido en mi mejor forma. Pero bueno, haremos lo posible en esta entrevista. Muy bien, pues tengo hartos temas de los que le quiero preguntar. Senador, déjeme partir primero. Ayer conversamos con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y nos planteó varios temas bien interesantes, pero uno que levantó una cierta controversia práctica durante la jornada es que al término de la entrevista anunciaba que le había hecho una propuesta al gobierno respecto a un bono trimestral para Carabineros, diciendo que el personal está enfrentando desafíos y riesgos que son constantes, y sin embargo nos hemos encontrado más bien con una reticencia por parte del Ejecutivo y un cierto rechazo. Primero quiero saber si está enterado de este tema y si habría que interpretar esto de una manera política o de una manera presupuestaria. Primero, no tengo ni un detalle de lo que me señala, ¿ya? De hecho, antes de hablar en esta entrevista me enteré de esas afirmaciones del general director, ¿ya? Dos, creo que es pertinente, si hay espacio, considerarlo eventualmente, pero creo que tal vez la forma de solicitarlo, de conducirlo, podría ser por vías más apropiadas que en una cuenta pública. ¿Me explico? Porque genera una presión que es compleja. Si usted me pregunta, yo estoy dispuesto a analizar la pertinencia, si están dando los recursos y cuáles serían los criterios, ¿ya? Pero creo que a veces esas cosas es mejor plantearlas de otra forma. Pero no tengo más antecedentes que eso, pero creo que hay que respaldar a Carabineros siempre. Claro, la idea era... Perdón, la idea era mejorar las remuneraciones de los más de 50.000 policías de la institución. Esto ya se había planteado en octubre del 2023 y era una idea que estaba dando vuelta. Usted dice que le parece al menos importante analizar la pertinencia. ¿Por qué cree que es importante analizar la pertinencia de este bono? Por ejemplo, yo no sé si tiene que ser un bono, puede ser un reajuste, etcétera, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en particular también en este caso, pero hay que hacerlo en función de cuáles son las realidades que tenemos como presupuesto, cuáles son las realidades que ha habido al interior de la forma en que son remunerados los funcionarios policiales en Chile. Hay que ver si hay un rezago en eso o no, cómo ha estado con el tema de la inflación, cómo se compara ese reajuste o no con lo que ha habido el reajuste del sector público. O sea, y todos esos antecedentes yo no los tengo arriba de la mesa, pero lo que sí quiero señalar es que creo que puede ser pertinente abordarlo y ver si es posible o no y si se justifica o no, ¿ya? Entonces, de ese punto de vista de fondo, yo creo que siempre es posible analizarlo y darles el espacio a ese tema. Lo que sí me genera ¿cómo puedo decirlo?, un ligero ruidito, es que tal vez la forma de plantearlo, no sé si la más apropiada es la cuenta pública, por los efectos que genera. Tal vez hay mecanismos más apropiados para eso, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Déjeme preguntarle, y a propósito de recursos públicos, senador, porque durante esta jornada también hemos visto que el gobierno anunció que antes del mes de septiembre, es decir, en 5 meses más, a lo mucho, vamos a tener un proyecto de condonación del CAE. ¿Usted cree que a estas alturas, cuando parecía que en realidad esto ya no iba a ocurrir, están los recursos cuando estamos en medio de una discusión de un pacto fiscal para utilizar recursos para la condonación del CAE? Ya. Primero, un antecedente previo, que tal vez es bueno recordarlo, y quiero que no me equivoco con esto. En la discusión del presupuesto del año pasado surgió este tema. Así es. Y se generó un protocolo sobre muchos otros temas, incluido este, en donde creo que quedó por escrito que durante este año, antes de la presentación del próximo presupuesto, se iba a abordar el CAE. Dicho eso, no creo que se abordara con el concepto de condonación, ¿ya? Pueden haber mecanismos de refinanciamiento del crédito con aval del Estado, pero yo no pondría la rúbrica definitiva a una condonación. Pueden haber mecanismos para asegurarse el pago o dar facilidades distintas. Lo digo porque creo que hay que poner todos los temas arriba de la mesa. Y tercero, en relación a esto, y la pregunta directa sobre el tema del pacto fiscal, creo que el ministro de Hacienda ha sido muy claro. Todo lo que ha sido la propuesta del pacto fiscal, de hecho estamos discutiendo hoy día el cumplimiento tributario, que es parte de esa propuesta, no era para financiar la forma en que se aborde el tema del CAE. Creo que el ministro de Hacienda, o yo lo entendí así al menos en 2 o 3 oportunidades, fue muy claro. Hay que buscar una vía distinta para financiar eso.
¿Se entiende, Juan Manuel, que esto es bien Sí, importante? se entiende. Porque una cosa es lo que acordemos eventualmente, y ojalá lo acordáramos, el pacto fiscal, cumplimiento tributario, una serie de medidas, pero los recursos que ahí se pueden generar adicionales no están destinados a financiar, o no tienen contemplado, mejor dicho, financiar cualquier propuesta o solución al CAE, sin perjuicio de lo cual se puede discutir el CAE, pero yo creo que tampoco cabe hablar derechamente de condonación, hay distintos criterios, puede ser un refinanciamiento del mismo, de condiciones razonables para gente que tiene muchas dificultades para hacerse cargo, etcétera. ¿Ya? Y lo dejo así. Perdón, y faltó algo muy importante. También hay que poner sobre la mesa lo que son las distintas necesidades que tenemos en el país. Y entendiendo que hay una propuesta que era del presidente de su programa de gobierno inicial, el tema del CAE, creo que también las necesidades que tenemos a nivel educativo para mejorar los SLEP, la educación pública, y sobre todo, salas cunas y jardines infantiles, creo que ahí va a haber una competencia por recursos que es un debate que va a tener que darse. Yo creo que los esfuerzos que hagamos en la educación temprana son muy fundamentales a la hora de dar igualdad de oportunidades en Chile. Todos los chilenos nacemos más o menos con la misma inteligencia promedio. El tema es que a partir que vamos creciendo a los 2 o 3 meses se empiezan a generar la brecha de desigualdad. Ahora, para ser justo lo que dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es la resolución de un nuevo sistema de financiamiento respecto al CAE. Él no utilizó la palabra condonaciones y que es bueno que hagamos esa precisión. Ahora, mirando de todas maneras ese nuevo sistema de financiamiento respecto del CAE, ¿cuánto, usted sabe cómo es la política, ¿no? Que a veces el trayecto entre un punto y otro pareciera ser más corto que lo que la física indica y a veces más largo de lo que también la física indica? ¿Cuánto cree que en la discusión de un pacto fiscal eventualmente no haya quienes digan, sabe que no estoy disponible para estar discutiendo sobre optimizar recursos públicos o no tengo idea, el cumplimiento de tal cosa, si es que al final se va a terminar dilapidando parte de los recursos en una promesa de campaña que no compartimos? ¿Cuánto se corre ese riesgo? Bueno, hay un riesgo, primero hay un riesgo del punto de vista de la mera política, si usted quiere, de la mera política. Aquí nosotros en el Senado no tenemos mayoría. ¿Ya? No. El gobierno. En consecuencia, si hay un sector que tiene ese punto de vista que acaba de expresar, aquí no va a avanzar la discusión. Entonces creo que vamos a tener que ser muy finos en esta discusión de distinguir dos cosas. ¿Qué hago con un mecanismo nuevo hacia adelante? Porque la gratuidad no va a alcanzar al corto plazo para todos. Entonces va a haber un sector de chilenos y chilenas que tal vez van a tener que tener algún tipo de apoyo vía crédito, pero puede ser un sistema distinto al que tenemos hoy día, con otra fórmula, con otros esquemas, con otros incentivos, ¿ya? Y eso es para adelante. La pregunta que se hace con el stock que hay hoy día de deudores. Y esa es otra solución. Y esa solución, y qué bueno que comparte el criterio de que el ministro no dijo condonación, dijo, vamos a ver las condiciones para el CAE, qué hacemos con el CAE, porque tal vez yo creo que un camino más razonable puede ser un refinanciamiento en mejores condiciones, en que seguramente el Estado va a tener que hacer un esfuerzo, ya porque aquí hay endeudamiento, aquí hay crédito de la banca privada, pero yo te digo, esos recursos van a competir necesariamente con lo que yo te acabo de decir, con la educación. Para mí es muy fundamental esta distinción. El tema de la educación de las salas cunas y la educación parvularia es muy fundamental a la hora de competir con recursos que ya se otorgaron y que si se otorgan buenas condiciones de financiamiento hacia adelante para los actuales deudores, creo que podemos conversar. Pero si hay un sector, si alguien quiere ponerlo a trocha de mocha, condonación del CAE, yo creo que eso no va a volar acá en el Congreso, no van a estar los votos. Ahora, ¿en qué está el pacto fiscal? Para quienes se perdieron de esta discusión o derechamente decidieron tomar un poco de distancia de un proyecto que además ha pasado por varios, incluso cambio de nombre. ¿En qué está? Está en un clima político bien complejo. No quiero hablar desde la casa donde estoy ahora, pero acá hubo una decisión política que adoptó la oposición, que fue romper un acuerdo de gobernabilidad en el Senado. Esto es quién preside el Senado, quién preside las comisiones principales, etcétera, la integración de las mismas. Esto que es muy de acá de la casa, de esta corporación, eso tiene una definición política detrás, a mi juicio. Y esa definición es que la oposición, que se siente que tiene un respaldo cuando ve un gobierno que ha tenido dificultades en el apoyo ciudadano, cuando ve que las principales figuras tienen un cuestionamiento y que tenemos una situación difícil en materia de seguridad, hay un sector de la derecha, mayoritaria por lo demás, que siente que tienen el sartén por el mango y decidieron romper el acuerdo.
y ese acuerdo tiene implicancias para el resto de los temas que tenemos que acordar. Y por eso que yo he visto, o es mi percepción, lo digo con toda tranquilidad, sin animosidad, pero veo que ellos están tratando de ahogar al gobierno, para ser bien franco. Ha costado mucho empujar nada. De hecho, el presidente del Senado, José García, concurrió a juntarse con el presidente, con la ministra de Interior, después con el ministro de Hacienda, para empujar un fast track legislativo, una agenda legislativa rápida en materia económica. En materia económica, sí. Y simultáneamente, senadores importantes de la oposición prácticamente le quitaron el piso a esa propuesta. Dijeron que primero hay que avanzar con la agenda de seguridad, que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo estoy viendo al interior de la oposición una dureza que no había visto antes, y creo también que eso se ha expresado también en algunos actores del sector privado. Entonces, y yo creo que es una mala lectura que se está haciendo, porque tal vez ese sector piensa que una mala evaluación del gobierno es algo que les redunda a ellos en un beneficio, con un signo opuesto. Y creo que no es así. Creo que los chilenos y chilenas están medio cansados de liderazgos que finalmente no les resuelven los problemas. Entonces yo habría esperado, si fuera oposición hoy día y tuviera mayoría, de llevar a cabo al tiro todas las reformas que pueda. Porque como soy mayoría, si fuera oposición yo, tendría las mejores posibilidades de influir en el diseño final de las reformas. ¿Me explico? Sí, se explica. Como puedo trancar la pelota, también puedo influir en el diseño final. Y puedo obtener a ver, usted además un buen resultado. Sí, preside usted la Comisión de Hacienda y la verdad que sabemos que ha sido todo bien difícil, complejo, ¿no? Y las discusiones, digamos, se nos van acumulando. ¿Por qué cree usted que la oposición, en el entendido de esta explicación que pareciera bastante lógica, incluso tal cual como lo dijo Mario Marcelo en una entrevista que le hicimos en la Radio Infinita hace algunos días, si no resolvemos hoy el tema no va a desaparecer el problema de fiscal, y por lo tanto eventualmente si ellos son gobierno tendrían, digamos, que abordarlo de todas maneras? ¿Por qué cree usted que la oposición aún así se ha parapetado en esa posición? Porque yo creo que están capturados por el ciclo electoral, y porque creo que están capturados, además, la oposición no es una sola, hay distintas derechas, como digo yo, ¿ya? Está la derecha tradicional, Chile Vamos, está la derecha extrema, que es republicano, está la nueva derecha, o pseudo nueva derecha, que está representada por demócratas, y no todos piensan igual en esto. Y yo creo que hay un sector que ha sido absorbido. Lo que le pasó al socialismo democrático en su oportunidad con el Frente Amplio tiempo atrás. Entonces, mira el fracaso que tuvimos en los dos procesos constituyentes. El miserable fracaso del 4 de septiembre, en donde un sector identitario se llevó la pelota para la casa y mi sector no tuvo la capacidad de imponerse a eso. Y después del fracaso entramos en un segundo proceso constituyente, en donde el republicano la hizo de oro porque la reventó en las elecciones, tuvo una representación muy buena, muy sustantiva, y malgastó esa mayoría en una propuesta constituyente que también fue rechazada. Y con el agravante de que había un texto borrador, quiero recordar, que estaba re bueno. Pero bueno, dicho eso, yo siento que hay una lectura equivocada, pero es el ciclo electoral lo que motiva esto, en el sentido de que cualquier acuerdo que se llegue, algunos lo entienden que es un beneficio para el gobierno. Yo encuentro que llegar a un acuerdo hoy día es un acuerdo que te da estabilidad en el tiempo. Ya, ahora. Y te puedo poner un ejemplo de algo que... Sacamos ya el salario mínimo de 500.000 pesos gradual, se sacaron las 40 horas, pero hubo una reforma mucho más fundamental desde el punto de vista de la implicancia estructural para Chile, que es el royalty de la minería. Y yo me pregunto por qué el royalty pudimos aprobarlo y que es muy parecido al pacto fiscal desde el punto de vista de la lógica. Esto es, voy a aumentar los impuestos en Chile y voy a dar estabilidad en el tiempo. Y digo, ¿por qué? Y la única explicación que me doy, que no me gusta, pero que no encuentro otra, es que el royalty se aplicó a las grandes mineras en Chile, y salvo una, que es Antofagasta Minerals, todas las demás mineras son extranjeras y ellas no están contaminadas con el ciclo político. Y ellas entendieron que era de toda, comillas, conveniencia para sus inversiones, para la rentabilidad y para la estabilidad, pagar más impuestos a través del royalty, pero dando estabilidad en el tiempo. En cambio, en todo lo que es reforma de pensiones, previsional, cumplimiento tributario, creo que se nos mezcla mucho el ciclo electoral y si usted quiere, la localidad. Ahora, cuando usted dice... No tengo otra explicación para las mineras, voy a dar otra mejor. Ya, sí, pero cuando usted dice que se nos mezcla con el ciclo político, déjeme hacerle doble clic a eso. ¿A qué se refiere exactamente con se nos mezcla con el ciclo político cuando se trata eventualmente de una empresa local? Que esa empresa de alguna manera mantiene ese vínculo, esa cercanía
con un sector determinado de la política para entender bien a qué se refiere? No necesariamente, pero las empresas no votan. Acá votan los parlamentarios, ¿ya? Entonces, yo creería, si yo fuera sector privado, que tampoco soy sector privado, creo que estaría tratando de generar las mejores condiciones para sacar adelante las reformas, ¿ya? No va a ser la reforma que yo quiero. Yo la hago ver el socialismo democrático. No va a ser el 100 de lo que yo ando buscando. Pero creo que puedo encontrar un punto ni siquiera intermedio, en donde sí puedo avanzar, y creo que los privados tal vez sería mucho mejor sacar reformas que quedarían legitimadas, se desaparecerían de la agenda, aprobadas en un gobierno como el del presidente Boric, leyes promulgadas con la firma del presidente Boric. Creo que eso le daría mucho más legitimidad y estabilidad en el tiempo a las reformas. Por eso que si alguien es mayoría, tiene mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Cuando uno es mayoría, tiene más responsabilidades, y la oposición la tiene hoy día. ¿Cuánto, en el Parlamento al menos? ¿Cuánto, senador, cree usted que del debate que estamos teniendo de mejorar las pensiones, ya voy a ir a eso en un momento más, al pacto fiscal, ha quedado de alguna manera contaminado, salpicado, manchado, no si se quiere, digamos, disfrazado, pintado, con estas permanentes, digamos, disquisiciones y disputas que se han generado con el mundo privado y también con declaraciones que se formulan desde el gobierno, incluso del propio presidente? El mismo presidente hizo referencia a ella en su discurso en la ENADE, y uno pensaba que ya, a lo mejor probablemente ese punto como de ebullición había pasado un poco, y sin embargo el presidente días después, en una entrevista a la Archi, vuelve sobre el punto, cuestiona el discurso del presidente de la CPC, hace algunos días dice que los bancos son coñetes, ayer vuelve sobre el punto de los bancos, tratando de decir que los bancos deberían tener una mirada no tan pesimista. ¿Cuánto de eso está contaminando también la relación con el mundo privado? Y al final, los que ponen las lucas, sí, los que ponen las lucas. Ya, si entiendo el punto. Yo creo que en general hay que tratar de tener un discurso que sea menos confrontacional, ¿ya? Con todo, a mí me ha llamado la atención que las cuentas anuales que hacen las empresas y los directorios, los socios controladores de las principales empresas en Chile, hemos conocido 3 o 4 cuentas que hacen a sus accionistas, en las cuales lo que hace básicamente es pasar un mensaje político al sector privado, superando incluso sus dirigencias gremiales, ¿ya? Empresas de la Quinta Región, empresas de Santiago grandes, y son muy recogidas por la prensa económica. Entonces creo que también perdón, senador, ¿por qué puede ser un mensaje político que el controlador, el CEO de una empresa, cuando le informa una vez al año a su accionista el devenir de la empresa, le da un contexto y hace, como ocurre en muchos países del mundo, un análisis del contexto y su interpretación del contexto en el país en que esa empresa opera, y por lo tanto explica por qué la empresa le fue bien, más o menos, o mal? ¿Por qué debería ser interpretado como una opinión política? Bueno, mi interpretación de eso es que primero esto es novedoso en Chile. Esto no ocurría de esta forma, de la forma tan directa, ¿ya? Porque lo que se hace es que se informa de la marcha de la empresa, pero al mismo tiempo se hace un análisis político de la marcha del país, que a veces no coincide con lo estupendo que le fue a la empresa, con millonarias utilidades, mejores que las del año pasado, y pintan un país que se cae a pedazos, ¿ya? Es como cuando se dice, mire, no me hablen de crecimiento si crecimos un 0,2 el año pasado. Sí, bueno, pero dijeron que iba a haber recesión. O cuando ahora el informe de finanzas públicas dice que el crecimiento en vez de 2,5 va a ser 2,7, y me dice, pero ese 0,2 no es nada. Bueno, para ti no será nada, pero el año pasado tú decías que íbamos a estar en recesión este año. Eso es lo que se decía. Entonces, eso si eso no es un mensaje político, ¿ya? O rescatar de que el Banco Central viene acá, da su informe de política monetaria, aumenta la proyección de crecimiento para la economía chilena, y lo que titulan algunos, o que rescatan algunos analistas, sector privado por medio, es, sí, pero es que la inversión no se recupera todavía. No, sí sabemos que la inversión no se recupera, pero la inflación ha bajado, ¿ya? Es que la economía crece. Entonces creo que hay un sustrato político detrás. Y vuelvo a mi no sé si mi invitación, a mi análisis. Yo he llegado a todos estos acuerdos en el Senado desde que estoy acá, a todos estos acuerdos, cualquier gobierno, porque no conozco otra forma de avanzar en un país que es con acuerdos. Y digo, si alguien tiene mayoría, tiene la capacidad de influir en el diseño. Ahora, si lo que pretende una mayoría es imponer una verdad, que lo puede hacer si cree que tiene la mayoría, entonces no quiere un acuerdo, quiere que alguien claudique. Y hay sectores que no van a claudicar, entonces no vamos a tener acuerdo y los temas van a quedar arriba de la mesa para el próximo gobierno. ¿Para qué?
tratemos de resolver las pensiones, tratemos de resolver el tema del pacto fiscal, tratemos de resolver el sistema político. Déjeme hacer el contrapunto, porque Sí. usted sabe que yo soy bien Mateo, maniático, más maniático que Mateo, pero tengo notado aquí, el presidente del Banco de Chile, Quiñenco, en su carta, Pablo Granifo, decía que desde el 2014 el crecimiento del país no supera el promedio mundial ni regional y las perspectivas de los próximos años no son mejores. No miente, no es una interpretación política, es una descripción de la realidad. Roberto Angelini, de COPEC, que decía que además, junto con compartir ese diagnóstico, hay una sensación que probablemente es bien compartida, de que hemos normalizado este bajo nivel de crecimiento cuando Chile potencialmente podría incluso crecer más. Me lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a mí hace algunos días en la Radio Infinita. Luis Felipe Gacitúa, el presidente de la CMPC, que advertía sobre cómo esta situación económica, sumado a hechos de violencia, tienen al sector forestal, contrario a lo que ocurre en el resto del mundo, a la baja, cuando en el resto del mundo va al alza. Y así podría seguir. Entonces, no es una opinión política, es la descripción de una realidad según le toca vivirla a ellos. Sí, solamente que tal vez, para que no pareciera que es tan sesgado políticamente, se podrían incluir todos los otros elementos variables que se han ido mejorando a lo largo del año. La forma en que opera nuestra institucionalidad, la forma en que hicimos el ajuste fiscal en Chile, la forma en que no estamos expuestos a tasas de inflación como vemos en los países hermanos, sino que hemos bajado sistemáticamente porque nos adelantamos a eso con institucionalidad, porque hemos recuperado nuestra capacidad de integrarnos al mundo a través del acuerdo con la Unión Europea, que lo hemos avanzado y que hay que ratificarlo acá. O en este gobierno, el presidente Boric, en que se aprobó el TPP aquí en el Senado y fue promulgado por el presidente Boric. Entonces, esa parte no las vi en las cuentas y le faltó Gonzalo Bofil también de Luchetti. Que dijo que no nos molestemos el Chile de hoy. Sí. Entonces, quiero decir que cuando yo veo que digo que tiene un sesgo político, que es político, es porque tiene un sesgo, no tiene un contrapunto. Me parece bien que uno siempre se fija en las cosas que hay que mejorar, y eso estoy bien. Pero yo siento que hay un tono que no es positivo, no es un tono convocante, es un tono que genera permanentemente una tensión, cuando un gobierno, además, como el del presidente Boric y el ministro Marcel en particular, cuando le pegan en la cabeza con el rechazo a la reforma tributaria, más allá de que eso fue producto también de una irresponsabilidad de parlamentarios del mundo nuestro, lo asumo, sin duda. Pero dicho eso, en vez de quedarse con brazos cruzados, reclamando, escuchó a la oposición y a los académicos de oposición, ¿y qué dijo? Tiene razón, ¿sabe qué más? Vamos a constituir la comisión para gastar mejor los recursos públicos, antes de ir a subir los impuestos. Ya ahí están las 10, 12 medidas. ¿Sabe qué más? Tiene razón, vamos a hacer crecer la economía para tener el dividendo de crecimiento. Y se constituye la comisión Marfan, se habla con la OCDE y el Fondo Monetario. ¿Ya? Y además se hace el cumplimiento tributario, que en vez de subir los impuestos, dice cómo hago para recaudar más y mejor ahora. Entonces, hay un esfuerzo más constructivo. Alguien dirá, ni modo, porque somos minoría y somos gobierno. Pero eso es lo que se ha hecho. Y entonces siento que hay un pequeño sesgo, perdóname. Senador, ahora, tenemos dos discusiones simultáneas. Digo simultáneas, algunas van más avanzadas, otras están más paralizadas, ¿no? Pero son parte del desafío que tiene este gobierno, ¿no? De conseguir este pacto fiscal y al mismo tiempo sacar adelante la reforma previsional, la reforma del sistema de pensiones. Yo sé que la aspiración es poder tener ambas, pero usted, ¿dónde ve que hay más dificultades? ¿Dónde están más trabados? Porque siempre da la sensación de que en un pacto fiscal o reforma tributaria, al final es ver cómo uno llena las casillas Excel y equilibra por el lado de aquí, lo que estamos descontando por acá, lo sumamos por acá. Pero en el pacto, en el acuerdo en materia de pensiones, pareciera que todavía opera más la convicción ideológica que otra cosa. Sí, yo creo que hay sectores que están bien ideologizados, no sectores, pero hay representantes de sectores, porque no son los sectores, figuras y que tienen voz y que además tienen votos algunos que votan acá y en la Cámara de Diputados. Pero yo me resisto, tal vez es un problema, me resisto a creer que no vamos a encontrar un punto de entendimiento entre cuánto es solidaridad y cuánto cuentas individuales, cuánto espacio al sector privado para que administre las cuentas y cuánto espacio al sector privado para que invierta los recursos que se generan, cuánto regulamos la industria. Me parece que el retroceso que hay hoy día es evidente. Con el presidente Sebastián Piñera estamos en condiciones tal vez de avanzar en 3 puntos de la Constitución adicional a solidaridad y 3 puntos a cuentas individuales. Y mire lo que son las cosas de la vida. La izquierda lo rechazó porque era insuficiente y la derecha lo proponía, y ahora entonces yo diría que la izquierda está dispuesta a cortarse medio dedo por tener el 3 y 3. Y la derecha no quiere. Entonces yo digo, claramente estamos influidos por temas ni siquiera ideológicos a esta altura, porque no creo que haya cambiado mucho la ideología entre un gobierno y otro. Es el tema del clima. Entonces yo lo único que hago mi esfuerzo con los que tengo a mi lado es
yo no conozco otro camino que los entendimientos. Y los mejores años de Chile, desde sus 200 años, fueron los 20 años de la Concerta, que logramos acuerdos, siendo mayoría en la calle con los votos y minoría acá en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque llegamos a entendimiento. Ni hay de otra. La vilipendiada política de los acuerdos por algún sector vale mucho. Y eso compró tranquilidad, compró estabilidad. Entonces yo hago un llamado permanentemente, hablo con empresarios, hablo con la gente de oposición, hablo con los propios que tienen miradas muy extremas de que la única forma de construir este país, nuestro país, nuestro Chile, es a través de entendimiento. No conozco otra. Y si yo quiero 100 y obtengo 60, bueno, tengo 60 y llego a 40. O establezco un principio, el principio de solidaridad en previsión. Tal vez no sea el 3-3, será un 2-4 en contra, pero tengo el principio. Eso es lo que yo ando buscando. Y eso es lo que creo que tenemos que empujar. Antes que se me vaya el tiempo, senador, ¿y la voz? Es que, oye, y si no lo hacemos nosotros, alguien va a proponer soluciones re fáciles y re populistas, ya sea de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Ya, perfecto. Déjeme preguntarle... ¿Y eso ocurre? Sí, eso ocurre y ha pasado en varios países ya y es una tendencia... Oye, a nosotros en el pasado, el que dijo que iba a terminar con los F en 5 minutos sacó como 17% en una elección presidencial. Y en esa época no había ni redes sociales. Sí. Déjeme preguntarle por último y a propósito de lo mismo, porque en el oficialismo hay una cierta división, ¿no? No sé si es una división, porque la división pues, siempre es como matemáticamente debe ser más o menos equivalente, pero hay algunos que piensan que el presidente debería dar cuenta de lo que se ha hecho y demostrar lo que se ha avanzado en estos 2 años y un poco más de las promesas de gobierno y cuáles son las nuevas prioridades, versus otros que consideran que hay que tener este realismo también de tener que interpretar las nuevas prioridades, como lo es la agenda de seguridad, que no formaba parte original del gobierno. Si usted tiene que definir más o menos dónde imagina, por dónde transitaría el discurso del presidente en su cuenta pública el 1 de junio, ¿por dónde cree que va a transitar? Porque además está, y déjeme agregarle esto, la duda de si el presidente va a intentar hacerle guiños al sector que históricamente lo respaldaba, ese famoso 30%, que es el que votó por él en primera vuelta, pero que pareciera que ahora de a poco lo ha empezado a abandonar también según las encuestas. Yo no sé lo que va a hacer el presidente, pero sí creo tener opinión respecto a qué me gustaría que hiciera el presidente. A mí me gustaría primero que hiciera una cuenta y que nos compartiera de manera muy clara y pedagógica lo que se ha avanzado, las cosas que se abordaron. Y en eso la agenda de seguridad va a estar primero, porque no hay gobierno que le haya puesto más lucas a las policías, más leyes a las policías. Hablaba con el senador Coloma, que era presidente del Senado hasta hace poco, y llegó a entendimiento con la ministra Toá, de 30 y tantos proyectos de ley se aprobaron 22 en su periodo como presidente del Senado. O sea, no había más avances más rápido. ¿Ya? Entonces, que uno pasa repaso a las cosas que se hicieron. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Ya no, que sonaba un teléfono, pensé que me estabas llamando. No. Nunca tan bipolar. Nunca tan bipolar. No, que uno nunca sabe. Bueno, a esta altura. Ese maniático bipolar. No. Sí, uno, las cosas que se hicieron de manera muy pedagógica. 2, si hay que reevaluar las prioridades, yo creo que el gobierno lo ha hecho, pero lo tendrá que decir. Pero a mí me gustaría también que hiciera 2 cosas más, que explicara por qué no se pudo avanzar más a su juicio, de manera sosegada, de manera serena, de también decir por qué no se pudo avanzar pese a los esfuerzos que hemos hecho. O sea, es que a mí no me gusta que se diga que las reformas no avanzan cuando después que se rechaza la tributaria se hacen todos los esfuerzos que te dije, todos los ejemplos que te di. Entonces, también hay que sacar un poquito a la palestra a aquellos que no han colaborado mucho en esto. Y lo cuarto, que este es el difícil truco, es seguir invitando a los acuerdos. No hay de otra. Un gobierno que no tiene avance tiene una dificultad. Y creo que los gobernantes y el presidente Boric lo tiene claro. Sus cambios de opinión, como le dicen voltereta, etcétera, yo creo que son genuinas, pero porque hay un tema de pragmatismo también y porque ha visto que es difícil gobernar. Entonces no era simplemente que gobiernos anteriores no tenían voluntad. Parece que a veces no basta solamente la voluntad, la convicción de los principios para avanzar en política. Y él lo tiene claro. Y en ese sentido creo que el presidente, si me permite la expresión, sin faltar al respeto, ha crecido desde el punto de vista. Y yo le creo. Sí me gustaría que su sector lo apoyara más activamente en eso, porque lo veo medio solo a rato en eso. El senador Ricardo Lagos Weber conversando con nosotros en la entrevista Prime de Mega Noticias Ahora. Senador, estuvimos ahí manteniendo la poca voz que nos queda a los dos a medio tono de Betty la Fea, pero logramos salvarlo. Estuvimos ahí. Eso, gracias Juan Manuel. Gracias. Qué pena con usted, senador. Ya, le vaya muy bien. Gracias, senador. Chao.
Muy bien, y gracias a ustedes también, ¿ah? Y a cuidarse del resfrío porque anda ahí a la vuelta de la esquina la influenza, ya hemos visto. Hasta la próxima, que estén muy bien. La entrevista Prime.